Sí, bueno, gracias Tomás por la visita. Esto en algunas charlas, incluso algunas notas que nos hiciste vos, se comentó que se estaba trabajando ya en Chañar hacía 5 años con el tema de un manejo distinto de los caminos rurales, que va a llevar tiempo, como todo, como fue la parte hídrica en su momento, pero en un momento había que empezar con alguna idea que nos parecía a nosotros que también que era interesante, que era... veíamos cómo se degradaban los caminos troncales, cómo se iban deprimiendo y bueno, cuál era la explicación de la depresión. Y bueno, parte de la explicación tiene que ver con, en nuestra opinión, con el tema de la voladura que se genera por el tema del movimiento continuo, de disco, motoniveladora, que es una de las maneras de mantenerlo en un método, como se llama ahora, convencional, como llamamos nosotros, que es el que se usó durante los últimos 60, 70 años. Y bueno, y por el paso de los años muchos de esos caminos troncales han ido perdiendo, algunos de 1 centímetro por año, algunos 2, algunos medio centímetro por año. Cuando vos sacás la cuenta, en 100 años tenés 1 metro de camino, o medio metro en 5, o sea, depende del tipo de suelo que sea. Entonces, dentro de esa análisis que nosotros también habíamos ido haciendo con Gustavo, ¿por qué no empezamos a dejar que el camino, más vale, para qué usar los 20 metros de camino, entre alambrado y alambrado, motor de alambrado a alambrado? Parecía hasta mucho el trabajo para 6-7 metros de paso, como una ruta tiene ese ancho, una ruta normal, digamos, una ruta provincial. Así que dijimos, bueno, vamos a empezar a afirmar más vale el medio, movemos el medio y dejamos el costado que venga la gramilla y lo mantenemos cortándolo con la gramilla. Y después, última, hasta cuando llueve pueden pasar en algún momento, una chata puede pasar por la gramilla, un tractor no y un camión cargado no, pero y a lo mejor es una manera de mantenerlo más fácil. Empezamos a verle la forma de simplicidad y de no mover tanto el camino, porque veíamos la degradación que tenía y lo que pasaba con los caminos troncales sobre todo. Y veíamos los caminos secundarios que estaban engramillados, y vos, si el camino engramillado está bien, tenía mucho menos tránsito, caminos perpendiculares a los troncales, vos sí, pero está bien, tiene menos tránsito, pero con engramillado y se afirmaba y quedaba más afirmado, el mismo gramón afirmó. Entonces empezamos con esa movida hace como unos 5 años y después de 1 año y pico que lo estábamos haciendo, nos llaman a una reunión a Rosario, Carlos Casali, que es el director de Vialidad, era hasta ese momento el director de Vialidad del Distrito Rosario, que tiene muchos años de trayectoria, ingeniero civil, que lo conocíamos nosotros, incluso, tenía trato con nosotros continuo, y dice, ¿por qué no viene Mario? Quiero que vean con Gustavo, dice, un ingeniero agrónomo, Daniel Costa, dice que está con una idea que está retirado, porque creo que está del INTA, y que tenía una teoría con el tema de los manejos de los caminos rurales, bueno, vamos a escucharlo. Fuimos a ver y nos reunimos. Cuando empezó a decir era medio lo que estábamos haciendo nosotros sin saber la teoría. Por supuesto nos agregó muchas cosas más. Y bueno, y ahí empezamos, bueno, sí, mira, nosotros estamos haciendo, hicimos ida y vuelta, bueno, tan así que participamos en algunas reuniones, y bueno, ellos siguieron con esa movida, Casali con este ingeniero agrónomo, yendo a distintos pueblos en toda la provincia, y en ese intercambio, en un momento salió la posibilidad de hacer una asociación. Había un grupo previo, que, bueno, sí, íbamos intercambiando, tenía un grupo de WhatsApp y se iban intercambiando ideas y cosas, y bueno, surgió la posibilidad de generar una asociación para darle un poco una forma legal a todo este nuevo desarrollo. Y bueno, el miércoles pasado se firmó en Rosario, una escribanía, se firmó el acta de fundación, digamos, la Asociación de Caminos Sustentables. ¿Quiénes estuvieron presentes y bueno, quiénes las van a integrar? Tenemos entendido que hay gente de varios lugares, ¿no? Sí, bueno, el presidente, como decía Mario, es el ingeniero agrónomo Daniel Costa, el secretario es el ingeniero civil Carlos Casali y el tesorero es un ingeniero agrónomo de Rufino que es Mario Monti. Y bueno, y después somos 7 u 8 más que formamos parte de lo que va a ser la comisión de la primera comisión de la asociación. No son tantos, igual te los leo, que después quedaría como vocal primera ingeniera civil Sabina Fanelli, que es una ingeniera que es docente de la Facultad de Ingeniería de Rosario, del IMAE, de la parte de transporte y de caminos rurales, que también es muy interesante porque lo va a aplicar junto con materias que se están dando a los chicos que estudian ingeniería civil en el último año. Bueno, después sigo yo como segundo vocal, después vocal suplente el ingeniero agrónomo Sergio Montico, que es un ingeniero también de la Facultad de Agronomía de Zavalla, muy reconocido, muy estudioso sobre un montón de temas y de los caminos también específicamente. Después Gustavo, revisor de cuenta abogada Florencia Rosell, revisor de cuenta suplente un abogado Roberto Hernán Bodo,
Y después están como socio fundador, ingeniero agrónomo Ricardo Luis Pozzi, ingeniero agrónomo Fernando Rosell de Venado, y productor agroganadero Fernando Miguel Torregrosa, que vive en el campo y tiene, bueno, hacienda y un poco de todo, y está recontra interesado y participa activamente. Se fue uno de los fundadores también para estar todas las patas un poco, la ingeniería civil, la agronómica y la parte de productores. Y un diseñador gráfico, Alejandro Marcelo Crespo, que un chico joven, muy interesado en el tema, que lo consultaron por alguna y estuvo siempre activo, y es el que está relacionado con el sector agropecuario familiarmente, y bueno, es el que hace un montón de cosas ad honorem, porque todo esto es ad honorem, digamos, y para fomentar un poco la actividad. Las primeras reuniones van a ser virtuales, obviamente. Anoche justamente ayer a la tardecita tuvimos una, y bueno, estamos tratando de darle forma, buscar recursos también para salir a exponer todas estas ideas. Bueno, se está tratando de armar la parte también, no sé, gráfica, ¿cómo le podemos decir? Armar por PowerPoint, todas esas cosas para ir a comunas o a qué sé yo, alguna sociedad rural, a alguien que pueda juntar a lo mejor productores y tratar de expresar la idea que tenemos de cómo trabajar los caminos rurales, que un poco los agrónomos dicen que puede llegar a ser como fue el cambio de la siembra tradicional a la directa, ¿no? Es decir, cambiar el estilo de conservar los caminos rurales, que como sabemos, como decimos siempre, Mario muchas veces lo repitió, todas las herramientas y las cosas del campo han evolucionado un montón y seguimos con caminos de principio del siglo pasado. Lo estamos hablando con casi todos los presidentes comunales de muchos lugares que asesoramos, y bueno, y todos los que miembros de la asociación tienen relaciones con muchas comunas y municipalidades, pero hay mucha gente más, porque esto se llama, digamos, de la asociación, digamos, hay un grupo grande que llaman el GG, donde están, Daniel Costa fue metiendo... el grupo primero es el que dio de WhatsApp, donde todos fueron poniendo fotos, videos, opiniones, bueno, y de ese grupo... Como acá, claro, como Toledo, como Cristian, que está metido justamente en el grupo, y todo para ir viendo, eso fue el origen, digamos. Claro. Ahí con eso se arrancó, y es de toda la provincia de Santa Fe originalmente, pero justamente la idea es una asociación, por eso es una asociación argentina, porque es nacional, porque la idea es, de a poco, si se puede, y si las ideas cierran para otros lugares, en toda la pampa húmeda, por lo menos de arranque, que la problemática es bastante similar en muchos lugares, por supuesto, hay distintos pendientes, distintos suelos y un montón de distintas alternativas para distintos lugares. Y hay lugares, no en todos los lugares se puede aplicar, también como toda... todo método, por ahí no siempre es la misma receta para todo. Pero es en la zona nuestra, que es una zona bastante plana y con muchos problemas en los caminos, es una manera básicamente, que lo volvemos a decir resumiendo, en vez de mover tanto el camino de alambrado a alambrado, generalmente esos 15 o 20 metros de ancho que tiene un camino rural, y generalmente es difícil compactarlo, porque si compactara perfecto quedaría compactado, y vos por más que lo pises, pero bueno, es difícil compactar por la cantidad de kilómetros. Ahí figura después voy a decir para la página de Caminos Rurales Sustentables, se quieren meter y ahí van a ver algunos datos, empieza a ver recién alguna documentación, pero la cantidad de caminos rurales, no quiero decir número, pero los miles de kilómetros que hay de caminos rurales en la provincia de Santa Fe solamente. Y bueno, entonces esa era una manera, y a su vez al moverlo tanto y no compactarlo suficiente, se empezaba a volar el suelo, lo que decíamos antes, y después a su vez que era continuamente mantenerlo en los 20 metros porque te pisaban por todos lados. La idea gruesa es mantener un ancho de camino 6-7 metros, dejarlo, primero es acomodar el camino. Ahí metimos la pata civil, que discutimos bastante con los agrónomos, porque nosotros decíamos en esas charlas, discusiones, decíamos, bueno, que el agua, no le dan tanta importancia al tema hídrico. Nosotros le decíamos que si vos no sacás el agua, y cuando la napa está alta, como nos pasó acá, y pasa en un montón de lugares, no te sirve de nada mantener un camino sustentable, porque se te corta el camino, porque tenés un bajo que no tiene una salida, y te quedó el agua ahí, se te hace un bache, y después no lo mantenés nunca más. O sea, primero hay que manejar el agua. Nosotros Canchañar, por suerte, lo tenemos manejado hace 30 años con proyectos, ya lo contamos un montón de veces, de canales troncales, secundarios, chiquitos, con cuneta, alcantarillita nivelada, 200 alcantarillas niveladas por todos los caminos. Entonces, el agua ya la sacamos en general en la mayoría. Después, una vez que tenés el agua que va por donde tiene que ir, por la cuneta, es dejar no muy abovedado el camino, con una bóveda intermedia, no muy abovedado, para que no te justamente te erosione, porque la lluvia después, esas marcas que salen, esos córdones en el camino, cuando está muy abovedado y empieza a sacar suelo. Entonces hacerlo con un intermedio, ni plano, pero una bóveda intermedia, dejar a que vaya donde tiene que ir a la cuneta. La ideal sería hasta que si fuera cóncava la cuneta, no tan de manera triangular, para poder cortar bien con la máquina, pero bueno, eso es más difícil por ahora llevarlo adelante. Y después dejar la vereda, que es el espacio que queda entre el alambrado y la cuneta. Esa vereda, eso también está mal los agrónomos, que llaman un corredor biosustentable, donde
que mantener, en vez de fumigarlo, nosotros también tenemos la idea, qué lindo que queda fumigado, qué lindo que mantiene lindo. No, tiene que ser un corredor ellos llaman sustentable, donde haya los insectos que tienen que haber, algunas malezas que son necesarias para determinadas cosas, bueno, que explican ellos mejor los agrónomos, dejarlo como un corredor, los eso. Bichos, los liebres, las cosas. Claro, vos sí, el hábitat natural, mantener por lo menos un poco el hábitat natural en todos esos corredores, que cuando vos sacás cuenta en la cantidad de caminos que hay, en vez de fumigarlo, dejarlo seco y perder un montón de características que son eso lo plantean los ambientalistas y los agrónomos. Nosotros planteamos el tema del método de mantenimiento del camino y dejar, como te decía, que venga la gramilla hasta la cuneta y cortar el pasto, la gramilla. La gramilla a su vez te absorbe napa, y el gramón aparte se mete un poco abajo el camino, hasta te afirma el camino, te chupa bastante agua de napa, por lo tanto también te mantiene napa un poquito, no te va a solucionar el problema, pero te lo va a mantener. Y entonces tenés solamente con cortar el pasto y te queda el tema del medio, los días de lluvia. ¿Cómo solucionar el tema de las huellas sin mover? Que era el otro inconveniente. Bueno, el medio lo tenés que ir moviendo igual el camino, con un rabasto, con una hoja de niveladora chiquita o con una motoniveladora, hasta que se empiece a firmar. La idea es lo que ahorrás en tanto de mover los caminos con motoniveladora, disco, de alambrado a alambrado, continuamente, esa plata que va a ir ahorrando en combustible, porque no es lo mismo pasar con un tractor cualquiera, entre comillas, puede pasar una cortadora de pasto y no así lo que vale una motoniveladora, o tirar un disco o clavarlo. Esa plata que se ahorra, irla convirtiendo en material de aporte para las huellas. Entonces esas huellas pueden ir rellenándolos de a poco, que a veces se hacen con algún material, será un ripio. Por ahora nosotros tratamos de usar algo de tierra, que es lo que hay disponible más económico, pero el día de mañana va a hacerlo en un material escoria, ripio o algún otro material. Entonces vas afirmando las huellas y vas a tener dentro de los años una base de 5 o 6 metros mucho más afirmada, con los laterales con gramilla. Esa es medida la idea básica. Después hay un montón de cosas para discutir, y qué pasa cuando crece el gramón al costado y el medio te queda plano y el agua no se te va. Bueno, ahí por ejemplo ahora está pasando que en invierno cortamos esa franjita metro y pico al borde para no tener que mover otra vez toda la gramilla. Y en invierno cuando no llueve, eso trata de tirar un poquito en el medio, aguantar el invierno, y recién después cuando vuelva el gramón, digamos, en el verano, ya va a estar acomodado el camino en el medio. Esa es medio la idea. O sea, son las cosas que después se van a ir discutiendo, seguramente se agregarán muchas otras cosas más. Tal cual, y bueno, justamente les iba a preguntar cómo estábamos con los caminos en Chañar, que se ha seguido trabajando a pesar de esta sequía, que también no ha habido tantas complicaciones como otros años con las lluvias, pero bueno, se sigue trabajando bien, incluso la comuna ha incorporado una nueva maquinaria. Sí, bueno, Santi. Sí, una cortadora ¿cómo es que se llama? Una desmalezadora de 3 cuerpos. 3 cuerpos. Para hacer el trabajo de estas características, como estamos explicando recién. O sea, poder cortar el pasto bien ancho con una sola pasada. Antes teníamos una de un solo cuerpo que tenía que ir y venir con el gasto de combustible mucho más importante. Entonces esto con una pasada de cada lado prácticamente queda liberada la parte del medio, que es la que no queremos, la que no va a tener pasto, digamos. Bueno, y eso va a redundar, digamos, en mejor mantenimiento de los caminos. Con esta desmalezadora vamos a poder agilizar un poco, porque en muchos lados se había escapado, por más que estaba el camino nivelado, la gramilla, se habían ido eso es lo que quería. Entonces, bueno. Que estábamos un poco medio, no sé, no abandonado, pero al faltar una desmalezadora importante, los caminos no estaban a lo mejor como tendrían que haber estado a esta altura del año, que es el momento donde hay que trabajar los caminos, en invierno, para que te agarre la época de lluvia con los caminos ya acomodados. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Tommy. Gracias a vos.